Me llamo Pierre Iribarren, tengo 50 años, soy ingeniero electrónico y desde hace 11 años soy gerente de la planta de Newsan. Aquí fabricamos televisores de las marcas, lo que llamamos marcas propias, que son Noblex, Philco, Sanyo y algunas más. Fabricamos televisores para LG, fabricamos microondas y fabricamos también en otro sector celulares para la marca Motorola. Nosotros fabricamos hoy alrededor del 30% de todos los televisores que se venden en Argentina. El mercado de televisores actual es de alrededor de 2.200.000 televisores por año. Eso es lo que se vende en Argentina en un año. Y nosotros de ese número estamos fabricando alrededor de 700.000. Un poquito más, un poquito menos siempre, cada año. En el caso de aire acondicionado la participación es mayor, casi del 50%. En microondas lo mismo, alrededor del 50%. Y en celulares, nosotros a través de este partnership con Motorola, tenemos el share de Motorola que debe ser ahora del 35 o algo por el estilo también. Yo soy de un pueblo muy chiquito que se llama Sierra Grande, en la provincia de Río Negro. Estuve ahí hasta toda mi adolescencia, hasta que terminé la secundaria me fui a estudiar a Bahía Blanca. En Sierra Grande me llamaba mucho la atención la caja mágica, ¿no? Cómo funcionaba un televisor. Esa inquietud hizo que terminara estudiando ingeniería electrónica. Después que estuve en Bahía Blanca trabajé un tiempo, 3 años, en el INVAP en Bariloche, en algo también apasionante, que muy poca gente sabe que hacemos, que son satélites. Y a partir de ahí tuve la oportunidad de desarrollar mi carrera profesional y hace 11 años me ofrecieron venir a trabajar a Newsan haciendo televisores, ¿no? Así que finalmente pude cumplir mi sueño de entender cómo funcionaba la caja mágica. Había que poner muchísimo dinero para poner en condiciones este edificio, que sin embargo tiene algunas características que son muy interesantes. Una de ellas es que tiene una accesibilidad bastante fácil, la avenida Perito Moreno pasa acá al lado. El edificio en sí está armado con un criterio industrial muy marcado. Si ustedes se fijan, este es el piso, el nivel que nosotros llamamos nivel 2. Es un gigantesco salón sin ninguna columna, donde tenemos nuestras líneas de fabricación, nuestros sistemas de fabricación. En algunos casos hay líneas, en otros casos hay células. Al no tener columnas, al no tener nada que interrumpa el camino de cualquier línea, yo puedo jugar con la configuración de cada uno de los elementos que utilizo para fabricar, de forma tal de poder hacer un proceso altamente eficiente. En total tenemos 11 líneas de fabricación superficial, de inserción superficial, de las cuales tenemos 4 en esta nave. De esas 4, 3 son duales, son líneas de alto rate, son líneas que producen mucha cantidad de placas por hora y además tienen una eficiencia muy alta y una precisión muy alta en la inserción de los componentes. Son líneas que están más enfocadas a lo que es fabricación, por ejemplo, de placas main de televisión retail. O sea, el cerebro del televisor, que es casi como una computadora, es una computadora en sí misma. Y las líneas de un solo carril y de tecnología más vieja las seguimos usando para los productos como, por ejemplo, aire acondicionado o microondas, que necesitan menos velocidad de fabricación por los volúmenes con los que trabajamos y no tiene tantos requisitos en cuanto a la precisión de la inserción, ¿no? Tiene más margen. Nos hicimos una pregunta y dijimos, ¿cómo podemos hacer que la gente fuera de Tierra del Fuego conozca lo que hacemos acá, ¿no? Una época donde mediáticamente se le pegaba muy duro al régimen de promoción y a la industria fueguina. Y haciéndonos esa pregunta nos dimos cuenta de que mucha gente de acá no sabía lo que hacíamos acá. Ya no era que la gente de Buenos Aires no sabía lo que hacíamos acá, la gente de acá no sabía lo que hacíamos. Y armamos un programa que fue muy exitoso y que desafortunadamente el año pasado lo tuvimos que cortar, que se llamaba Turismo Newsan. Lo que hacía era traer una vez por semana un grupo de gente a dar vueltas por la planta, a pasear por la planta. Le hacíamos un tour por las plantas. Muy exitoso, muy interesante escuchar cuáles eran las expectativas de la gente. Y yo te digo que 90% de la gente decía, yo pensé que era otra cosa. Y ahí recibimos mucha gente de afuera, pero también recibimos muchos fueguinos que decían, yo pensé que esto era otra cosa. La planta número 5 de Newsan, que es esta que estamos ahora, por la que estamos caminando, en los 80 era la planta de Grundig. En Europa nadie usa lavarropas. ¡Qué sucio! Tradicional. Igual que en Argentina, el sistema Lavaurora no tiene igual. Lavaurora Línea Europea. Como se lava en Europa. Que fue un ícono dentro de la fabricación de Argentina. Esta planta después pasó en los 80, que fue una época difícil para la industria en general, pasó por diversas luchas sindicales, hasta que finalmente terminó siendo expropiada por la provincia. Cada vez tenemos más participación de fueguinos. Hace 10 años, lo que estábamos en las fábricas, los ingenieros que trabajamos ahí, no había nadie de Tierra del Fuego. Mucha gente venía con la idea de que acá lo único que hacíamos era agarrar un producto armado, le poníamos una etiqueta, le poníamos 2 telgopores y lo mandábamos, ¿no? Y está bien
porque al final del día nosotros no le damos la oportunidad, o no le dábamos la oportunidad de que venga acá y lo conozca. Nosotros no se lo mostrábamos a través de producciones como esta. Bueno, ahora hay poquito, cada vez más, un poquito más se da a conocer que lo que hacemos, que de nuevo es muy valioso y no es distinto a lo que se hace en el resto del mundo, ¿no? La gente no sabe que, o supone que nosotros lo único que hacemos es ir a China y decir, che, dame este televisor que se fabrica acá en China y lo vamos a fabricar acá. Eso es inviable. El modelo, el paradigma de fabricación de los chinos es distinto al nuestro, simplemente porque la mano de obra en China es muy, muy, muy barata. Entonces, donde pueden poner una persona a trabajar, ponen una persona y no una máquina. Nuestro paradigma es distinto. Entonces, con ellos desarrollamos el televisor que vamos a fabricar nosotros acá. Entonces, las matrices son mías, el diseño es mío. Y la gente se empezaba a enterar de que, apa, pero entonces hay un desarrollo industrial. No es solamente poner telgopor. Hay un desarrollo profesional. La gente que viene se desarrolla profesionalmente. Se encontraban con que había mucha gente trabajando, muchos procesos dentro de la cadena de valor que iba desde que recibíamos los materiales hasta que embarcábamos el producto terminado. Veía que realmente la fábrica fabricaba y no que era una mentira, como habían concluido a partir de la información que tenían hasta ese momento. Yo recuerdo cuando me fui a estudiar a Bahía Blanca, mi papá me dejó que me lleve el televisor blanco y negro a mi departamento. Un televisor CRT, los grandes, ¿no? Los que eran pesados, grandes, y se veía, la verdad, que muy mal. Uno casi que adivinaba la imagen, no se veía, ¿viste? Dice un amigo siempre que era la época en que Argentina jugaba con la camiseta gris y blanca, ¿viste? Porque era como se veía. Y yo recuerdo también que en aquella época vos comprabas un televisor y el televisor te duraba 10 años, 15 años, 20 años. No había un salto tecnológico demasiado frecuente. Yo llegué acá, año 2010, a Ushuaia, digo, y todavía se fabricaban televisores de CRT, de rayos catódicos, los grandes. A partir de ese momento, yo vi pasar los televisores de plasma, los televisores LCD, los televisores LEDs, HD, alta resolución, Full HD, 4K, 8K, OLED. Bueno, y te puedo nombrar en los últimos 10 años 15 tecnologías distintas. Entonces es un circuito como realimentado. El consumidor quiere más, la industria se lo da. Las nuevas generaciones están acostumbradas a cambiar su celular cada vez más. En el año 2015, que fue la última vez que hicimos un análisis de cuánto habíamos nosotros recuperado, en volumen habíamos recuperado el equivalente a 2 canchas de River llenas y hasta arriba. Estamos evitando dañar el medio ambiente de un lugar como Ushuaia. Entonces, yo digo que tirar un papel en Ushuaia es un pecado, ¿viste? Ni hablar 3 canchas de River hasta arriba. ¿Qué puedo hacer con el cartón que se genera como un desperdicio de la industria electrónica? Y dijo, bueno, y si en lugar de hacer las almohadillas de protección de nuestros productos de EPS, de telgopor, lo hacemos de cartón, ¿qué pasa? Y tiene doble efecto. Por un lado, usamos el cartón que si no disponíamos, y por el otro lado, el usuario eso lo quema cuando hace fuego. Y si lo tira, eso se degrada muy rápido, porque es cartón y agua. ¿Qué puedo hacer con el plástico? Bueno, a partir de los plásticos que se generan en el Newsan, Pulpo genera un insumo de la industria electrónica que se vende acá y que se vende en Buenos Aires. Son unas lentejas de plástico. Otro ejemplo es los pallets. Nosotros todo lo que recibimos de Oriente, todos los materiales que recibimos, vienen en pallets. Bueno, hoy esos pallets que antes se quemaban, hoy los trituramos y sirven como relleno de materia orgánica en el basural. Para que el proceso de compostado de materia orgánica sea bueno, tiene que tener cada tantas capas de basura, tiene que tener un poco de tierra o un poco de algo rico en carbono, y la madera lo es. Dañar el medio ambiente no está bien en ningún lado, pero Ushuaia es turismo, ¿no? Es nuestra ventaja competitiva más grande con respecto a cualquier otro lugar en el mundo. No hay muchos lugares como Ushuaia. Cuando yo llegué hace, ya te digo, no hace tanto tampoco, hace 11 años a trabajar acá, cada televisor tenía no menos de 4 y hasta 7 placas. Hoy un televisor tiene 1 y a veces 2 placas. Todo eso viene de la mano de que la cantidad de componentes que vos tenías que meter no entraba en una sola placa, tenías que repartirlo y era muy voluminoso. Y otro cambio muy importante que hizo que el precio de los equipos electrónicos se reduzca mucho, la automatización. Por ahí se cuestiona mucho la automatización en los procesos de fabricación porque bajan la cantidad de puestos de trabajo, la intensidad de trabajo. Pero yo tengo no menos de una veintena de profesionales, entre ingenieros y técnicos, que hacen que estas máquinas funcionen. Porque al final del día lo que uno termina haciendo tiene la misma cantidad de gente para fabricar más cantidad de televisores. Y en cuanto al proceso de fabricación, también va a cambiar. Y ahí hay que buscar un equilibrio. Va a cambiar en el mundo, ¿no? Con la automatización. ¿Qué vamos a hacer con toda la gente? ¿Qué trabajo le vamos a dar a la gente?
A partir de inteligencia artificial, a partir de la miniaturización y a partir del conocimiento de tecnologías nuevas cada día, ya no es que va a haber una tarea que una máquina pueda hacer igual que el ser humano, ya no es una cuestión de productividad, es una cuestión de que una máquina va a poder hacer tareas mucho mejor que un ser humano, ¿no? Nosotros solemos siempre poner un ejemplo de una máquina que tenga toda la información en una base de datos de las operaciones de apéndice que se hicieron en 2 años. Esa máquina va a tener una cantidad de información de todas las complicaciones que pudieron surgir, que seguro que un médico no las puede tener. Entonces, la capacidad de reacción de la máquina cuando se encuentre en una operación, cuando se encuentre con un problema, a partir de la experiencia, entre comillas, que va a tener recolectada en la base de datos, va a ser mucho mayor que la de cualquier médico. Y sin embargo, yo estoy convencido de que dentro de poquitos años va a ser más seguro que te opere una máquina que te opere un doctor. Hay un montón de gente involucrada, gente operativa, gente que genera las etiquetas, gente que las pega, gente que después transfiere los materiales de un lado al otro, otra interacción que involucra tanto gente que programa como gente operativa. O sea, lo que vemos en la planta de inserción, una sola capa de todo lo que pasa para que esta planta funcione. Algo importante y que hace 10 años no existía es el acceso a información. Cada uno de estos puestos lo que voy haciendo es agregando una partecita al televisor. En el proceso de automatización, nosotros consideramos no solamente condiciones de mejoras de productividad, sino que además cómo hacemos para mejorar desde el punto de vista ergonómico nuestros procesos. Todos los electrónicos parten de la fabricación de lo que se llama la placa, lo que yo te decía que es el cerebro y el corazón. A partir de un circuito impreso, se llama un PCB, que físicamente es como una lámina hecho de un material, una fibra de vidrio mezclada con algunas siliconas, y donde están dibujadas todas las uniones entre los distintos componentes electrónicos. En ese lugar yo coloco los componentes electrónicos unidos de manera inteligente, ¿no? De forma tal de generar a partir del componente electrónico un circuito electrónico. Lo que usamos en el proceso de fabricación es, en la fabricación de placas SMD, ¿no?, de inserción superficial, es un stencil. Este stencil, se lo ven, está microperforado. Pasa una espátula que distribuye el estaño en pasta. Después vamos a las máquinas de inserción que montan los componentes y después esos componentes son soldados en la máquina de soldadura de reflow que está al final del proceso, y después además pasan por un proceso de inspección. Si yo te muestro una resistencia, que es un componente electrónico sola, no hace nada solita. Para que esa resistencia se transforme en el motherboard de una computadora, la tengo que unir con otros componentes de manera inteligente para generar un circuito electrónico. Esa es la primera tarea. Entonces, 90% de los problemas que tenemos en el proceso de fabricación nacen en esa tarea que es colocar los componentes en ese PCB, en ese circuito impreso. O sea que si yo controlo eso, controlé 90% de la calidad de mi producto. Estas máquinas colocan componentes que los pines atraviesan la placa y los doblás desde el otro lado. Las máquinas que vimos anteriormente son de tecnología de montaje superficial, es decir, que los componentes se montan y se sueldan sobre la misma superficie y no necesitas doblarle las patas de componente ni nada. Esto es una placa de un aire acondicionado on-off por el tamaño de la placa y las dimensiones. Lo que vemos acá es que esta máquina lo que hace es poner componentes que tienen pines, los pines tradicionales de un componente, en 2 versiones. Tenemos componentes que son radiales y componentes que son axiales. Esta placa después va a un proceso adicional, lo que llamamos líneas de inserción y completamiento, que son líneas donde hay operadores que ponen el resto de los componentes grandes que faltan, y pasa por una máquina que es un horno de soldadura por ola, donde se termina de hacer la soldadura de este componente. Este tiene un doble cabezal, ¿no? Uno arriba que monta el componente y uno abajo que le va doblando las patas y cortando. Igual se nota en el movimiento que es más tosco, ¿no? Todo eso en la otra máquina ni siquiera se debe hacer perceptible. Esto es lo que yo les comentaba, que llamamos en la jerga una placa, y que yo les decía que es el cerebro y el corazón de cualquier componente electrónico. Una vez que la placa llega aquí desde la planta número 4, el primer proceso por el que pasa es el proceso de verificación funcional. Verificamos que la placa realmente cumpla la función que tiene que cumplir. Lo que sigue es pasar esa placa por una etapa de control donde digo, bien, mira, cumple la tarea que tiene que cumplir. Un técnico de calidad, con el entrenamiento adecuado, puede ir con tenemos unas pinzas que son como un microtester, digamos, y puede ir levantando y midiendo cada componente para asegurar que el programa de la máquina está poniendo los componentes correctos en la posición correcta. Ahora lo que vamos a ver es la inspectora de rayos X. Ahí lo que está buscando, por ejemplo, es eso que está filmando ahí, que se ven todos los circulitos, es un microprocesador VGA.
La soldadura VGA tiene la particularidad de que son puntos de soldadura que están por debajo de la placa del microprocesador y que no hay forma de verificarlos con inspectora óptica. Pero para asegurar la soldadura se inspecciona acá y él, dependiendo del color que tiene, ya sabe identificar en base al entrenamiento que tiene si está bien soldado o no. Acá, por ejemplo, podrías verificar si hay algún corto. A cada placa que hacemos en planta 4 le ponemos un nombre, un número de serie. Después, en todas las etapas del proceso, ustedes van a ver de que tengo lectores de código de barra que leen este número. En este caso es para decir qué placas pasaron por este proceso. Y dice, no, tiene que pasar, primero Pedro tiene que pasar por el proceso anterior y no pasó. Por eso se llama control del flujo de producción. Me aseguro de que las placas y que todos los componentes hayan pasado por los procesos adecuados. Hay momentos que tenemos duda en cuanto al funcionamiento o podemos detectar acá la formación de la bola de estaño. Hay veces que está más chato, quiere decir que por ahí no llegó a formarse bien con la temperatura del horno y no hace contacto con la placa, justamente las bolitas. Al estar chato nos indicaría que no está haciendo contacto o está apoyada sobre el material y no hace contacto con la placa. Luego de eso lo que hago es grabar dentro de las memorias que están dentro de la placa ciertos software y ciertos parámetros que van a depender del televisor que voy a fabricar. Por supuesto, cada televisor tiene su placa característica, no es que todos los televisores llevan la misma placa. Y pasa el proceso que nosotros le llamamos de montaje final. Una vez que las placas pasaron por su proceso de verificación y el grabado de los parámetros, entonces están listas para ir al proceso de montaje final. En este punto es donde empieza el montaje final propiamente dicho. Una vez que lo hice, lo que hago es verificar que ese equipo funcione adecuadamente en el 100% de los equipos. Nosotros verificamos que todos los equipos que mandamos a mercado estén funcionando de la forma en que tienen que funcionar. El Internet de las cosas lo relacionamos más con las funcionalidades del producto. En cuanto al proceso, no. En cuanto al proceso, sí hay mucho de comunicación con Wi-Fi, hay mucho de automatizaciones. Estamos apuntando hacia la parte de inteligencia artificial. Nosotros tratamos de matar dos pájaros de un tiro, al menos cada vez que automatizamos algo. Primero tratamos de automatizar algo que nos dé un beneficio económico, por supuesto, pero además tratamos de atarlo a algo que haga que una tarea que podía generar una enfermedad profesional, si lo hace una persona, ahora lo haga un robot. Que se llaman vehículos autoguiados o en la sigla en inglés AGVs, que lo único que hacen es transportar ya sea materiales o producto terminado o lo que uno disponga de un lado al otro. En este caso, este AGV sigue un camino prefijado, eso uno que se llama filoguiado, sigue un camino prefijado por un cable que corre debajo de la cinta amarilla y negra. Estas son aleaciones de estaño libre de plomo. Antiguamente las soldaduras eran de estaño plomo. El plomo se fue prohibiendo en distintas industrias y en la Argentina, si bien no está prohibido para la electrónica, nosotros decidimos sacarlo igual. Son aleaciones de estaño, plata y cobre. La automatización no tiene vuelta atrás. Nosotros todavía estamos en un grado de automatización bajo si vos nos comparás con Japón o con Corea. Con otros países estamos palo a palo, pero vos, no sé, con los líderes, Japón, Corea, Alemania, Estados Unidos, nuestro grado de automatización todavía es bajo. En el momento en que la automatización sea bastante, digamos, no te voy a decir igual que ellos, te voy a decir 50%, 60% de eso, la cantidad de colaboradores que vamos a necesitar con mayores conocimientos va a ser mucho más alta. Parece una verdad de perogrullo, pero es así. Para eso la gente va a tener que capacitarse y la industria va a tener que capacitar a la gente. Va a tener que existir, desde mi punto de vista, una interacción entre la universidad, los colegios técnicos, los gobiernos y la industria que permita capacitar a la gente. Sin duda que la necesidad de gente que conozca programación, que conozca mantenimiento, que conozca Internet, que sepa lo que es Internet, parece una pavada, ¿no? Y todos los pibes saben lo que es Internet, y cada vez va a ser mayor esa necesidad de conocimiento y esa necesidad de capacitación, sin dudas. Pero por supuesto que necesitamos programadores, ingenieros, siempre. Tenemos una relación con la UNTDF muy estrecha para poder nutrirnos de ingenieros industriales. También tenemos gente de turismo que estuvo haciendo capacitaciones acá. Necesitamos ingenieros electrónicos, que son un poco más difíciles de obtener. Y necesitamos sobre todo gente con ganas de trabajar, con ganas de aprender y con ganas de desarrollarse, ¿no? Como fue un poco mi caso. El tema del recurso humano empieza de la etapa de diseño. Nosotros no podemos ir a China a agarrar un equipo que ya está diseñado y traerlo para acá. Lo que hacemos es, tengo un grupo de diseño en la planta, un grupo de, no diseño, de ingeniería le llamamos nosotros, que lo que hace es va una o dos veces a China y otras tantas veces vienen para acá, interactúan en China con los grandes grupos de diseño
Hay 3 o 4 grandes grupos de diseño en China, y muchos más, pero los más grandes son 3 o 4, que además después te proveen de los materiales, y con ellos definimos cuáles son las características que queremos de nuestros televisores. Ya empieza desde ese momento. A partir de ese conocimiento, después también diseñamos junto con los mismos proveedores, o con otros proveedores también de equipamiento, diseñamos todos los equipos de testeo y verificación tanto de las placas como de los televisores. Ya desde ahí hay un ida y vuelta con gente nuestra. Una vez que el producto está diseñado, lo que sigue es asegurarnos de que cumpla con los estándares de seguridad eléctrica, se llama. Seguridad eléctrica es lo que garantiza de que en caso de que caiga un rayo en tu casa, entonces daña el producto pero no daña el usuario. Entonces cada equipo electrónico tiene que cumplir con ciertos estándares que son garantizados por entes nacionales. Cuando el equipo que llega acá, lo que hay que hacer es diseñar el proceso. ¿Cómo lo voy a fabricar? ¿Cómo voy a chequear que esté bueno? ¿Cómo lo voy a testear? Decimos en la jerga. A partir de ahí entra otro grupo de ingeniería que dice, bueno, vamos a fabricar, como el mercado me va a pedir de esto 10 por día, yo tengo que hacer un proceso de fabricación para hacer 10 por día, y para eso voy a poner 10 personas. ¿Y qué va a hacer cada una de esas personas? Ahí hay una tarea muy importante del grupo de ingeniería industrial, que lo que hace es lo que se llama el diseño y el balanceo de los puestos de trabajo, de tal manera de que lo que hagan las 10 personas, cada una de ellas tome más o menos el mismo tiempo, ¿no? Considerando hoy que la incidencia de los materiales en el precio del producto es enorme, cuidar los materiales, yo te diría que es lo más importante para ser exitoso desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de beneficios, para el negocio. Entonces, nosotros recibimos los materiales, los etiquetamos, nosotros le ponemos una etiqueta, yo tengo, suponete, 2 resistencias que son del mismo valor, pero esta se llama Pedro y esta se llama Juan, de forma tal de que después cuando muevo por los distintos sectores de la compañía al rollo con la etiqueta esa, no estoy moviendo un rollo de una resistencia de 2 kilo ohms, sino que estoy moviéndolo a Pedro. Este número de serie, después lo que hacemos es hermanarlo con los lotes de los materiales que llamamos materiales críticos. Los materiales críticos son, por ejemplo, los materiales que protegen al usuario ante algún evento con un rayo o ante algún mal funcionamiento del equipo. Esos materiales críticos nosotros tenemos que tener una trazabilidad perfecta, de forma tal de que si por algún motivo el proveedor del material me llama y me dice, che, ¿te acordás del lote número 14 que te mandé, tenía un defecto? Yo tengo que saber dónde lo usé para poder ir después al mercado y decir, che, todos estos televisores dámelos porque tengo que reprocesarlos. Hay algo que se llama mortandad infantil en los componentes electrónicos. Los componentes electrónicos presentan una tasa de falla dentro de las primeras 200 horas de uso que es muchísimo más alta que lo que ocurre después en los próximos, no me acuerdo cuántas horas, pero en los próximos 2 años. Entonces mucha gente me decía, bueno, entonces ¿por qué no tienen 200 horas prendido el equipo para ver que no falle nada? Le digo, sí, se podría hacer. El valor del televisor, el costo del televisor que vos hoy comprás a 50.000 pesos, seguramente va a pasar a ser 100.000 pesos. Porque todo tiene un costo, ¿verdad? Al final del día es mejor que falle una cierta cantidad que te lo terminan devolviendo o arreglando por garantía que incrementar en todos los equipos el doble. De por sí hay una evolución de productos que va haciendo que algunos productos nazcan y desaparezcan porque son ocupados por otros. Mira, cuando nosotros llegamos, había algunos productos que se estaban fabricando en ese momento y ya no existen más. Por ejemplo, lo que se llamaban las camcorders, las camaritas. En algún momento fabricamos hace mucho más tiempo los grabadores, los que usaban los periodistas, los grabadores chiquititos. Empezamos a fabricar cámaras de foto en ese momento, año 2010. Todo eso ahora fueron todos reemplazados por el celular. Yo estoy seguro que la industria de televisión va a cambiar. Si vos me preguntabas esto hace 5 años, yo te decía, mirá, dentro de 5 años es probable que el negocio de televisión casi desaparezca y va a ser ocupado por las pantallas más chicas. Una enorme discusión. Nosotros estamos lejos, todavía creo yo, de eso, pero no tan lejos. Todo llega. Entonces, dentro de 30 años, si va a ser distinto, te lo firmo ya. No sé para qué lado va a ir, pero que va a ser distinto, va a ser distinto. La magia cambió. Cambió porque ya después supe cómo se hacía el televisor. Entonces ya no había magia. Pero ahora la magia es saber cómo hacer para que la gente no se contagie de COVID acá, que haya menos enfermedades profesionales. Cómo hacer para lidiar con los problemas de la logística. Cómo hacer para darle de comer a la gente sin el comedor habilitado para tratar de que no se me contagie de COVID y que igual puedan comer, igual puedan estar bien. Cómo hacer para asistir a la gente durante la etapa de cuarentena. La magia cambió, pero sigue siendo magia, ¿viste? Sigue siendo un desafío. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago que esto ande mejor? Mi motivación es la misma. Por supuesto que tengo 22 años atrás, ¿no? Las motivaciones que uno tiene en la vida cuando tiene 25 años no es lo mismo que tiene cuando tiene 50. La diferencia es la pasión, es el entusiasmo, la motivación. Porque además, si uno es apasionado, si uno está motivado, es mucho más fácil apasionar y motivar al que trabaja en tu grupo de trabajo. Incluso te diría que es más fácil entusiasmar al que está arriba tuyo, ¿viste? Es la clave.
El día que no esté motivado, le doy un abrazo a cada uno, les agradezco y me voy a cosechar lechuga a mi casa, que también me gusta.